Sean bienvenidos a De este Mundo. Para resumir el tema, bastan las consideraciones que nos hizo llegar el ingeniero Roberto Castillo Thió, uno de los mejores expertos en esta materia, a la que ha dedicado décadas de atención profesional. La República Dominicana produce, al 2015, un estimado de entre 12.000 y 14.000 toneladas por día de residuos sólidos o basura, cuya composición es orgánica en el orden del 60%, con un 55% de humedad. Se estima que cada habitante del país genera diariamente 1.5 kilogramos de basura promedio, o sea, 3.30 libras. Esta producción de residuos es dispuesta en más de 310 vertederos a cielo abierto, reverenciado por el Ministerio de Medio Ambiente, que no ejerce mucho control, que digamos, sobre este fenómeno. Los vertederos a cielo abierto ocupan en el país una superficie de 6 kilómetros cuadrados, que al no tener material de cobertura y bajo el régimen de lluvia de 1.350 milímetros al año, agua que se infiltra, producen conjuntamente con el agua propia de la basura un líquido denominado lixiviado. El lixiviado tiene características físico-químicas de alta concentración en demanda química y bioquímica de oxígeno, metales pesados, fósforo y nitrógeno, entre muchos otros, que contaminan las aguas subterráneas y superficiales y los suelos. Para que se tenga una idea, un litro de lixiviado puede contaminar 100 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 100.000 litros. Lo grave, pues, es que de los 310 vertederos, 124, más de la tercera parte, ponen en riesgo la calidad de los cuerpos de aguas superficiales, arroyos, ríos, lagunas, aguas costaneras y presas situadas en sus proximidades. Desde hace mucho tiempo se ha evidenciado la necesidad de definir una política general para eliminar los vertederos a cielo abierto y emprender un programa de construcción de rellenos sanitarios regionales y municipales y de rellenos manuales para comunidades dispersas. Pero las insistentes demandas en tal sentido han tenido muy poca receptividad y mucho menos ejercicio de voluntad solucionadora por parte de los organismos del gobierno central y de los ayuntamientos. Es urgente cuantificar el reciclaje de los residuos sólidos y formalizar un mercado que actualmente representa más de 300 millones de dólares, que beneficiarían a diversos sectores de la economía nacional. Es preciso trazar de cualquier forma una política hacia la reducción, el reuso, el reciclaje y el aprovechamiento energético de los residuos. Se necesita determinar qué residuos de una industria pueden ser la materia prima de otras industrias, trabajo que muy bien puede ser emprendido por el Ministerio de Industria y Comercio y darle valor agregado a los residuos y como forma de aplicar una responsabilidad extendida en su manejo. Pero el problema principal es de orden institucional. Se necesita crear mecanismos de sostenibilidad del servicio, tanto en el manejo, la recolección, el transporte y la disposición final, así como educar a la ciudadanía y designar personas preparadas para la gestión integral del recurso. Se necesita, en fin, una ley general de residuos sólidos que ordene el sector y designe claramente las responsabilidades y las fuentes de financiamiento. Porque, en resumen de cuentas, necesitamos una ciudad ambientalmente sana para el 2030. De lo contrario, nos arriesgamos a una crisis ambiental de profundo impacto en la salud de la población y eventualmente en la producción de alimentos. ¿Se dan cuenta de la razón de que hayamos traído este tema a nuestro programa con la participación de nuestros distinguidos invitados? Waldis Taveras,
Abogado y comunicador con 25 años de experiencia en temas municipales. Ha laborado en diversos departamentos del Ayuntamiento del Distrito Nacional y actualmente es regidor por el PRM en el Distrito Nacional. Julián Roa, abogado experto en Derecho Internacional, cuya carrera política se inicia en el PLD en el 1986. Ha estado relacionado a los temas del Ayuntamiento del Distrito Nacional, del que actualmente es regidor. Francisco Flores Chang, ingeniero electromecánico con maestría en Higiene y Seguridad Industrial. Hoy es director de Residuos Sólidos y Asuntos Municipales del Ministerio de Medio Ambiente. Es, además, consultor independiente en temas de ingeniería ambiental. Luis José Chávez, politólogo y periodista, ha sido 3 veces regidor, presidente de la Sala Capitular y secretario general del Ayuntamiento del Distrito en la gestión de Johnny Ventura. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos municipales y actualmente es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bien, bienvenidos. Vamos a empezar con Waldis Taveras. Waldis, que es regidor del ayuntamiento, quizá pueda rectificarnos algunos de los datos que acabamos de dar. Ojalá, ¿verdad? Si es necesario, lo puede hacer. Pero lo que más me interesa en este primer segmento del programa es la parte histórica. Por ejemplo, ¿cuándo en República Dominicana o propiamente en la ciudad de Santo Domingo o en las primeras, en las principales ciudades, históricamente empieza a organizarse el servicio de recolección y disposición de la basura? Mira, en Santo Domingo data de 1928 en adelante. Posterior viene el ciclón San Zenón, producen epidemia y se fortalece más. Y el primer sitio de depósito es lo que tenemos como la incineradora. Entrando por el puente Duarte, por allá, sí, hombre. Ahí hay, y ese es el uso que se le daba tradicionalmente a esa ciudad, que coincide con los criterios tuyos en uno de los textos pequeños. Vamos a decirle a la gente que la basura se quemaba. Se quemaba, eso era lo que te iba a decir. Se llama la incineradora. Los niños de entonces, yo nací, me crié en Villa Consuelo. Claro. Y para nosotros la incineradora era todo un espectáculo. Entonces, lo que era la ciudad colonial y se comenzaba ya a desarrollar la parte de Ciudad Nueva. La parte hacia afuera era donde estaban ya los sitios de la ciudad que correspondían a los sitios de diversiones de esa época y no producían mucho. Pero todo se llevaba ahí y se llevaba en carretilla y ahí se quemaba. ¿En dónde era? Se sacaba en carretilla sí, y se quemaba en la incineradora. Antes del 28. Perdón, estamos hablando de la incineradora. Claro. Ya, ok. Ahí se quemaba. ¿Hasta cuándo estuvo funcionando la incineradora? La incineradora estuvo funcionando hasta alrededor de 1955-56. Por ahí. Sí. Y comenzaron entonces a depositar los desechos sólidos al cruzar el 12 de Jaina. ¿Seguían las carretillas recogiendo? Las carretillas recogían, pero ya eran cerradas, en metal, y eran del ayuntamiento. La depositaban ahí en Jaina, en el 12 de Jaina. Ajá. Por ahí se depositaba y una parte ya comenzaba a caer al río. Vertedero a cielo abierto. A cielo abierto. Okay. Luego, posteriormente tuvimos otro vertedero todavía más cercano y al final terminamos en Duquesa. Duquesa es un batey y ahí comenzaron a depositar desechos sólidos. ¿Cuándo empieza esa historia de Duquesa? Duquesa comienza alrededor de los años 82, 83, ya siendo Peña alcalde, Luis José Chávez el presidente del ayuntamiento. No, yo era vocero del bloque de regidores del PRD. Okay. Yo fui presidente en el periodo siguiente con Fello. Le ceden al ayuntamiento el CEA esos terrenos porque la idea de Peña, que tenía la visión de los alcaldes europeos, es hacer ahí, porque ya en Europa comenzaban a reciclar en esa época y tenemos el problema del impacto climático. Pero ahí no se llega porque lo sustituyen y Fello comienza el proceso y la cooperación japonesa no termina. Termina en 1997 como relleno sanitario. Pero Duquesa nosotros no lo hemos trabajado bien. Hay un trabajo muy amplio de mi amigo Chan, que nos acompaña. Vamos para allá. Sigamos en la parte histórica. En la parte histórica. Okay. Bueno, el asunto es que nosotros tenemos otra dificultad, que ha sido la recolección.
Sí. Entonces, no podemos hablar de disposición final sin la recolección. Sí, la recolección, claro, Ay, claro. entonces- En el pasado, esa recolección la organizaba el municipio. Y el ayuntamiento lo hacía, completo. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, que era, ¿cómo era que se llamaba? El Consejo Administrativo. El Consejo de la ciudad. Administrativo. En los otros pueblos, en las otras ciudades, ¿cómo se Los resolvía? ayuntamientos siempre lo los hacían. ayuntamientos. Siempre lo hacían. El primer Y con- las comunidades pequeñas que no tenían ayuntamiento, los parajes, ¿qué todos hacían? la tiraban siempre o la quemaban. O la quemaban. O sea, No, las que no tenían un ayuntamiento propio, Hay algo ahí. un ayuntamiento propio, dependían del ayuntamiento Claro. Cabecera. Ya entiendo. del municipio ¿Tú qué querías cabecera. decir algo? El 90% de la población, Sí. su basura era en el patio. En el patio. En el patio. El ayuntamiento lo que hacía era un acto y limpieza de la calle Ya con entiendo. SAI, esa cuestión. ¿Y Era lo que qué, hacía. qué uso le daba a la gente? Si le daba algún uso a esa basura, que la basura Ah, no, no, siempre- en el siempre ha campo sido de abono. 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 Eso es importante. En el campo de abono. La usaba como Como abono. abono, campesino. fíjate, se acumulaba y acuérdate que no la mayor parte era basura orgánica. No teníamos la cantidad Plástico. que tenemos hoy. Era basura. Orgánica completa. Los cerdos eran criados con basura. con basura. También, claro. Pero eso es Con los desperdicios orgánicos que había. Eso es Porque eran sumamente orgánicos interesante. todos, no había inorgánicos. Usted tenía un vaso de metal que se lo compraban en su casa, azul, rojo, verde, y ese era el suyo durante años, su vaso. Cada quien tenía su vaso en la casa. O la lata Y de el mío era así. salsa, la lata de salsa lo hacían vaso. Y sí, eso era la verdad. O sea, de manera empírica, la gente tenía, en el pasado profundo de la República, tenía una noción más avanzada, ¿verdad? Más ilustrada, por lo menos, de lo que la basura podía servirle. No simplemente era desecho sólido, bótalo y ya, sino que le daban un uso. Eso es sumamente interesante. No, mire, hay una historia mucho más atrás. A ver, Oiga, la primera alcaldía fue en Grecia. ¿cómo? En Grecia fue la primera En alcaldía. Grecia, a ver. ya, estamos en la yendo bien antigüedad. lejos, estamos bien lejos. Y fueron ellos los que tiraron la primera disposición, no tirar basura. En Grecia se generó eso. Yo creo, por lo que he leído, que en Roma, esas pestes que se daban eran de la basura. ¿Por qué? Porque el faraón llegó un momento y dijo que la basura se tira en la calle. Estamos hablando de Egipto, espérate. Egipto. Está hablando de No, Roma. no, de Roma, de Roma. ah, De bueno, Era el ya. rey. Entonces, la basura creció 1 metro En Roma, en Roma. pero una ciudad muy sucia. Entonces creó un problema de plaga. Hicieron una cloaca debajo de que iba a descargar en el río El Tigre, y ahí comienza la contaminación. Ahí empieza. Esa fue la enseñanza que tuvimos todos nosotros, que nos decían que los vertederos había que ponerlos cerca del río Ajá. para que desaparezca la basura. Pero de esa época está el reciclaje. ¿Cómo? Toda esa carreta donde pelearon todos esos leones, No me digas. era reciclada. No Ya me los metales se reciclaban en esa ¿Cómo? época. Se reciclaba una cuestión antigua y de necesidad económica. Ya No es entiendo. de otra cosa. Si Entonces, es más fácil, De ahí es que viene la tradición de manejo de la basura. Cualquiera que Desde sea. ahí. Ya entiendo, ya. Pero en el caso nuestro, la primera ley la dicta Horacio Vázquez. Ya, pero él quería decir Tú algo. estás hablando de la historia, por ejemplo. Sí. Y Waldi hablaba ahorita del periodo colonial. En el periodo colonial existía, la ciudad debió haber llegado hasta la Sánchez más o menos. Inclusive dentro de la propia ciudad de Intramuros. Fíjate que cuando se da el trabucazo del 27 de febrero, no se da en la ciudad, se da en el monte, pegado a la muralla. Sí, la puerta de la Inclusive, como Misericordia. dato histórico te digo que hay una calle en la ciudad que se llama El Polvorín. Sí. Y se llama El Polvorín porque ahí era donde se guardaban las pólvoras. Sí. Y estaba totalmente lejos de la ciudad. Claro. ¿Dónde se acumulaba la ciudad? Se acumulaban lo que se llamaba en ese entonces la sabana del Estado. ¿Qué era la sabana del Estado? Al lado del cementerio, lo que hoy se llama el Parque Independencia. Claro. Esa era la sabana. Ese era, Extramuros. de hecho, el Extramuros. extramuros era... Claro que la independencia, la noche de la independencia, se produce, que fue un acto de inteligencia extraordinario, la noche de la independencia, el 24, el 27, 27. de febrero. Porque la guarnición haitiana, encabezada por el general Desgrout, estaba muy inconforme, estaban bajo castigo aquí, Claro. esos soldados, no tenían mucho ánimo de
Es que no eran haitianos. Aquí habían dos Había batallones. muchos dominicanos, sí. Eran los batallones 32 y 35, Sí, pero, comandados por pero los lo que dominicanos. quiero decir es lo siguiente. Esa noche los patriotas Sí. usaron 2 redoblantes por la muralla, por abajo de la muralla, redoblando y redoblando para dar la impresión de que la ciudad estaba rodeada. Así es. Correcto. Y cuando Mella tiró el trabucazo, correcto, que estaba muy molesto porque lo habían dejado plantado muchísima gente que no fueron. Estaba bastante molesto, además tenía un par de aguardientes adentro. Ese trabucazo en la noche sonó como si fuera un cañonazo aquello. Pero sonó en el monte. En el monte, No, claro. no cercano a la En ciudad. el monte, Pero, siempre. en ese lugar ahora hay otro, siempre en honor a eso, Ajá. hay una discusión, porque yo me oponía que ahí se hacía sitio de Ventina, Ajá. y un historiador me dijo, es que la esencia misma del lugar Es que era con el alcohol. Mella Era estaba sí, medio sí, prendido esa sí, noche. claro. Pero bueno, entonces en Extramuro, ahí Era- lo que es hoy el Parque Independencia, ahí se depositaba basura. Inclusive, ya en el año 37, en periodo haitiano, es cuando se construye, porque anterior al 37, al periodo haitiano, es cuando se construye por primera vez un cementerio público. Ya entiendo. ¿Dónde se enterraban las personas antes del periodo de haitiano? ¿A dónde? En las casas. Y en O sea, y en las iglesias. Y en las iglesias. no, en las iglesias los prestantes, Ajá. los que eran La gobernadores. gente enterraba a sus muertos en sus la casas. casa. Como los Inclusive- chinos. Como los chinos. Hay un decreto del 87 del presidente Cabral que lo elimina, que prohíbe enterrar a los muertos en las casas. Pero ese primer cementerio, 1887. Sí. ese primer cementerio se hace en el año 37, 1837, al lado del vertedero, precisamente. O sea, el cementerio Que- El actual de la de la Avenida Independencia. Independencia, de la Avenida Independencia. que no era un solo cementerio, eran dos. Eran 2. Sí, era un cementerio para los dominicanos y un cementerio para los judíos. Ah, no sabía. Con el tiempo, sí, tú puedes ver inclusive muchas Ay, tumbas judías que son pequeñitas. Excelente. Hay una, Sí, no, tú yo caminas veo. al cementerio, va a encontrar una división, Pero hay un que cementerio había una judío pared ahora. colonial. Sí. El llenarse tanto terminó unificando, pero era al lado de un vertedero donde estaba. Pero qué realmente. interesante ha sido saber los precedentes de lo que es el manejo de la basura, su recolección y disposición. No me lo imaginaba así. Sí recuerdo la incineradora, forma Sí, parte sí. de mis recuerdos infantiles. Que estaba también en el todavía, campo. que ahí creo que quedan las ruinas todavía. Queda. Ahí Están quedan ahí, las ruinas. están ahí. No está la las chimenea ruinas. apretada. Está la chimenea. Y ahí hay una plaza un Sí. poco descuidada, Sí. o bastante descuidada, Sí. pero es un espacio público, por cierto. Que- Esa era la zona de Galindo. Y que a era como nadie se le ha llamaba. ocurrido un poco convertir eso en una especie de patrimonio museográfico de la sí, ciudad. Sí, mira, en una ocasión yo lo planteé en el consejo y Julián me apoyó. Decíamos que podíamos hacer una inversión para hacerle a esa plaza una especie de museo de cómo se manejaba los desechos sólidos. Correcto. Y también la parte que decía Chan, Julián le anexaba hacer una especie de espacio con el asunto de enseñar al reciclaje que originalmente se hacía en la ciudad. Claro, claro. Y obviamente la plaza está ahí y ojalá algún día aparezca un alcalde que la reconstruya y que inclusive haga en un momento determinado un simulacro de que se está quemando. Yo veo también en ese aspecto el uso público y el uso social. Es decir, una plaza no solo es un lugar para exhibirse, para mostrar tal o cual objeto, es un lugar que sirve precisamente como un escenario de interacción social entre la gente, punto de encuentro. Por cierto, en una zona donde fuera de la Plaza La Trinitaria no hay prácticamente ningún espacio público, porque desde que tú arrancas desde justamente esa zona de la cabeza del puente y comienzas a recorrer todos esos barrios que llegan hasta prácticamente la Sulsa, tú no encuentras espacios públicos. No hay parques, No, no hay plazas, esta ciudad no hay áreas carece. verdes. Señor, quien ha estado en otros países, ustedes, igual que yo, hemos viajado mucho, nos damos cuenta hasta qué grado aquí no hay, por ejemplo, un espacio público para los ancianos. No. El anciano en la mañana, generalmente en las grandes ciudades, se va a los parques a tomar el sol y a reunirse con la gente de su generación, ¿correcto? Tampoco tenemos espacios públicos que jalen a la infancia. El único espacio público que pudiéramos señalar como tal, digo yo, es un atrevimiento tal vez de mi parte, A ver. es el mirador, pero es peligroso cruzarlo y hay muchas veces circular en él.
para los niños. Correcto. Si se cuidan, no. Si se cuidan, no. El Si gran hay vigilancia y sí, mantenimiento, claro. no hay problema. Cuando yo era niño, el Parque Braulio Álvarez, hoy Teniente Amado Frente García, al Trianón. sí, frente al Trianón, que era mi cine, Claro. donde yo me metía de chivo. Y el mío también, cuando llegué a la Ah, bueno. capital. Ahí los niños íbamos mucho, pero ya es un poco inhóspito, en fin. Pero bueno, esto es una digresión. eso Iván, ha sido- bueno, Pero en esto del uso de la plaza, como tú señalas, Colombo, en todos los países más organizados, donde habían depósitos de desechos sólidos, como vertedero anterior, o como terminan siendo Siendo espacios espacio. utilizables. Me Claro, vi- Pero me- la perdóname. remodelación, eh, la remodelación de Buenos Aires. En Buenos Oye, Aires pero- me tocó sí, la experiencia, claro. ver parques bellísimos que habían sido Que eran vertederos. vertederos. Oye, y el área del mercado viejo de Montevideo, También. un lugar inhóspito y lógicamente grimoso, a donde no se atreve a entrar prácticamente nadie. Lo han convertido en uno de los lugares más atractivos hermoso de lugar. Montevideo. Sí, sí. Y más cercano allá en Carolina. y el mercado, por cierto, es una plaza de restaurantes de primera. Y tú hablabas de Carolina en De Puerto Carolina y Rico. mismo en Puerto Rico. Cuando tú sales de Carolina, que entras a San Juan Ajá. para llegar al estadio, esa loma verde que vemos ahí, eso es el vertedero de Correcto. Carolina. Bien, nos tenemos un que ir espacio, a un una paréntesis, volvemos ahora. Vámonos con Julián Roa. Ya un poco adelantamos algunas cosas correspondientes a este segmento, pero me gustaría tener una visión más amplia sobre qué se ha hecho en otros países o qué se hace en otros países con la basura, ¿correcto? Y bueno, si pudiéramos un poco empezar a hablar de la relación costo-beneficio, lo que cuesta el manejo de la basura y lo que deja de beneficio social. Atención, no beneficio Ya. económico, beneficio social. Vamos a ver, Mira, ¿qué tenemos? mira, Colombo, tú en el segmento anterior hablabas del tema de los espacios públicos. Correcto. Como tú diseñas una ciudad, así va a comportarse el tránsito, se va a comportar el ciudadano y por supuesto se va a comportar posiblemente el manejo de los servicios. Esta es la única ciudad que no se hizo sobre el centro de una plaza mayor. El diseño de esta ciudad se hizo fundamentalmente sobre dos vías. Primero la famosa calle Las Damas y la Isabel la Católica. Ese damero colonial o ese diseño de la ciudad colonial, que es un damero perfecto, muy parecido a la ciudad de Burgos, hecha por ese gran, por Obando, esa ciudad obandina, pero está hecho y eso se reprodujo en la mayoría de las ciudades coloniales. ¿Fue por eso que trajeron a nuestras. Obando para acá? No, vino otra cosa, vino como gobernador. Sí. Y vino bajo el pleito de dos grandes, de Bobadilla con Roldán, pero eso es otra historia. Julián, con el hecho de que Santo Domingo es de las pocas ciudades que no se funda alrededor de un mercado. Exactamente, ahí voy, no hay una plaza mayor. A ver, un mercado. ¿y el Parque Colón qué es? Pero el Parque Colón es 1543. Ya Obando Ya entiendo. el Parque fue Colón, construido la después. Catedral Santa María la Menor, ya son entiendo. casi 50 años después de Obando. Ya entiendo. Pero y la ¿qué, plaza de allá abajo. qué te quiero La Casa de significar? Colón. Igual, o sea, sobre eje de esa ciudad, ¿qué te quiero significar? El diseño de la ciudad te define mucho de los servicios. Claro. Entonces, ¿qué sucede con el tema de los desechos sólidos? Que tú tienes una ciudad que se ha desarrollado hasta cierto nivel de manera caótica. No así, por ejemplo, en el periodo de la dictadura. Las primeras urbanizaciones en la República Dominicana la construyó, que es esa Villa Francisca que tú tienes ahí. Esa es la primera urbanización diseñada en la ciudad de Santo Domingo y posiblemente en toda la ciudad, diseñada con todos los criterios urbanísticos. Un buen trazado. Se llama Villa Francisca porque era la esposa del canciller, del que escribió Enriquillo, Manuel de Jesús Galván. Jesús Galván. Esas eran sus propiedades. Y la construye un hombre que no es ingeniero, ni es urbanista, que es Juan Alejandro Ibarra. Correcto. Es un empresario que construye. Entonces te lo digo porque necesariamente, como tú construyas la ciudad, así serán los servicios. Tengo entendido que el primer barrio marginado de la ciudad fue lo que hoy se llama Borojol.
Estamos hablando ya del periodo moderno. Sí, el ya. primer barrio marginado es la Iglesia del Carmen, La iglesia del que era Carmen. el barrio de los negros en el No periodo sabía colonial. eso, yo no lo sabía. Ahí es donde se refugian los primeros negros. Ya entiendo. Y lo tratan marginado. Se Exactamente. marginan y- Ya entiendo. Ahí estamos hablando de la ciudad de Intramuros. Ya, ok, está Pero inclusive con Trujillo el urbanismo se desarrolla de manera ordenada. bien. Ok. Villa Francisca, hay una urbanización que se hizo que se llamó, ¿cómo se llama? Mejoramiento social. Bueno, mejoramiento social con Que fue el Trujillo. último. Fue en En Potero. los años 40, Tú dices bueno, cerca de Villa Francisco. no, en la zona norte arriba. Sánchez López. María Auxiliadora. Caramba. Villa María, vamos. A villas agrícolas e Villa industriales. Agrícola. Ah, Pero bien, estamos hablando de otros países. En otros países, se ha hecho ¿cómo en se otros maneja? países? Hay ¿Cómo una se- tradición. A ver. El tema de los desechos sólidos ha sido un dolor de cabeza, posiblemente el mayor dolor de cabeza de todas las administraciones municipales En el mundo. en el mundo. Ah, no sabía La basura eso. nunca ha sido rentable. Esa idea de que la basura es comerciable lo será en un porcentaje mínimo. En todas partes del mundo la basura es un dolor de cabeza. Bueno, Claro. vamos a llegar a ese punto. Donde no se recicla es más dolor de cabeza. Ya. Y donde no se maneja adecuadamente, como tú decías ahorita, el tema de cómo su disposición final, mucho peor. Y mucho peor en el tema donde el ciudadano no entiende que es un servicio que tiene que pagarlo, que es lo que sucede en la República Dominicana. Claro. Solamente menos del 30% de las alcaldías o de los ayuntamientos cobran la basura. ¿En el mundo? No, en República Dominicana. En el Yo mundo- lo que yo quiero hacer es una En el comparación. mundo sobre- ya hay la mayoría de los países desarrollados están en un proceso de tercera generación, Mira, donde hay lo que se mira, llama una en el especie mundo- de, perdóname para concluir, donde tú primero clasificas desde el hogar, tú tienes una funda que es materia orgánica, tienes una funda Correcto, que es correcto. plástico, etcétera, pero también donde existe algo que nosotros tenemos un proyecto de ley aquí, que es la responsabilidad de la ley de desechos sólidos, que tiene la responsabilidad hasta el final del producto. Pero hay algunas, Vamos a llegar. pero hay Él algunas quería normas. intervenir antes. Ok. Eso sí. Yo lo que quería decirle que lo que dice el señor Roa, que la basura es un dolor de cabeza a nivel mundial, es cierto. Es cierto. Y que pocos países, quizás los países nórdicos de Europa, han resuelto medianamente el problema. Se encuentran basura a cielo abierto en cualquier parte del mundo. Eso es mentira. De que a usted lo llevan a Europa y le dicen lo llevan a un piloto. Claro, No, claro. llévame al país. Y te ponen un restaurante Ay, no, encima del vertedero que tú Y estás cuando usted va a Murcia, encantado. cuando usted va a Murcia, hay vertederos como Duquesa. Sí, claro. En Murcia. Sí. No, y en Sevilla, en Andalucía. Si anda a Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, estamos casi iguales todos. Lo que pasa es que a mí me invitan y me llevan a un piloto en Perú. Una belleza, yo lo traigo a un piloto aquí también y es una belleza. Pero la realidad es que la basura es como los calzoncillos, que no se ve la disposición final y por eso no le han dado respuesta. Ahora hay algo que yo noto, una diferencia con relación a muchos otros países, sobre todo en América Latina. Prefiero siempre referirme a América Latina más que a Europa y los grandes 10 países. veces. Y es que las ciudades son limpias generalmente. Claro. O sea, tú andas por las ciudades, por lo menos la parte céntrica y periférica, y tú no encuentras gente tirando basura o poniendo la basura en la acera. O, ¿no? Pero Santo Domingo maestro, es limpia hasta maestro, los otros días. maestro, Y yo me- Santiago yo me es sé. limpia hasta hace 8 o 10 A años. ver, Maestro, yo me sé esa pregunta, sí, Ujú. o ese tema, a ver. ciertamente, porque la mayoría de las ciudades organizadas, no solo de América Latina, del mundo prácticamente, manejan una serie de normas para la gestión de la basura, que son comunes y que son muy elementales. Tan elementales como, por ejemplo, un programa de rutas y frecuencias. A eso vamos a llegar. Te me está adelantando al tercer Pero, segmento. pero tú Ah, decías bueno, algo. es que tú dices, bueno, ¿y cómo se maneja? Yo te estoy diciendo, Voy pues para tú allá. hiciste el planteamiento. Voy Pero para tú, allá. tú decías algo. ¿Cómo se Ramón. maneja en otras ciudades? Yo te puedo decir cómo se maneja en otras ciudades. Y que yo creo que se puede hacer aquí perfectamente si existiera la voluntad y el Tú compromiso. decías Mire, algo, Colombo, Ramón. mire, en términos Colombo. históricos, San Pedro de Oye, Macorís estaba No me limpio. hablen al mismo tiempo. Oiga, la basura se recoge en la República Dominicana. Se recoge. Se recoge. La República Dominicana tiene el 90% de los municipios son limpios. Sí. Nadie puede decir Yo que no. comparto eso también. Ya, ok. Ahora lo que sucede es que no es eficiente y eficaz. Es que ¿Qué no es lo puede hace? serlo.
que es lo que nos hace falta a nosotros. Ya, ok. Pero mira Es lo una único que nos cosa. hace falta. Mira, Ramón. Waldi quería decir. Pero mire, déjame decirle algo. Aquí se recoge mucho, aquí en la capital. Por una cuestión, Mucha basura. se por una recoge. cuestión sanitaria, nosotros intervenimos, el Ministerio de Medio Ambiente intervino a San Cristóbal. O se paga. Y este señor que está aquí duró 30 días recogiendo la basura. La basura lo que hay que es recogerla. Lo demás hay que hacerlo después. Ok. No, Tú querías decir algo, Pero Waldi. yo digo lo siguiente, Santo Domingo es una ciudad limpia. Lo fue en los años 60, 70 y hasta el 80. La crisis comienza con Franco Badía del 78. Santiago fue limpio hasta que llegó ayer Gilberto Cerulle. No. San no, Pedro de Macorís eso es no, limpio. Tampoco así. Como ciudad. No me maltrates, Gilberto, Romana, eso. no te voy a hacer- pero No, ven Romana acá. es otro ejemplo de ciudad limpia. No voy a mencionar nombres. Lo que digo es lo siguiente, poco a poco en los ayuntamientos hemos descuidado eso, porque ha primado el derecho de la crisis para la privatización. Espérame un segundo, espérate, que estamos entrando En otro un tema. terreno. Pero mira, que déjame yo lo tengo retomar el reservado tema para ahorita. original. Pero, Tú hablabas de Europa. Ningún europeo se le ocurre. Si tú vas al supermercado dominicano, tú encuentras 6 tomates en un paquete envuelto con una envoltura plástica en un recipiente plástico. El europeo no lo compra. El europeo se lleva un fular, como yo le llamo un pañuelo, y coge los tomates de un lugar, lo pone en su bolsa orgánica que él usa y se lo lleva a su casa. El dominicano todo lo compra en plástico, el latinoamericano en sentido general. Y ese es un contaminante, un desperdicio que altera. Otra cosa tú decías, la limpieza. Tú puedes pasar un camión por cualquier calle latinoamericana ahora y limpiaste ahora en el frente de tu casa y la trabajadora de uno de los edificios baja inmediatamente una funda de basura. No en todas las ciudades, no. O sea, cualquier persona. Mire, Tú sencillamente no tienes una educación ciudadana Mira, el problema para es- ese cumplimiento. De cumplir eficazmente con lo que manda la normativa de cada quien. En el metro nadie tiene un papelito. No hay que ir a Europa ni a ningún otro ¿En lado. cuál metro? En el metro de aquí. Ah, el de aquí. Nadie tiene un Ni en el papelito de y a Venezuela, nadie le han ni el de dicho nada. México. Eso es así. Sí. Es un problema de conducta social. De conducta De conducta social, social. claro. Vámonos a otra pausa. Eso es separado de la ineficiencia de los ayuntamientos, vamos a- que todos tenemos que reconocer. Vámonos a una pausa. Volvemos de inmediato. Bueno, yo recuerdo, Luis José Chávez y yo trabajamos en el ayuntamiento en la gestión de Johnny Ventura. Él era el secretario general y yo era el director de comunicación y relaciones públicas. Y recuerdo la angustia, el afán de niveles a veces angustiosos de Luis José apasionadamente trabajando en un programa de rutas y frecuencias que era prácticamente su único tema, su gran tema. ¿Me equivoco? No, yo En pienso ese eso. momento era En ese mi gran momento. tema. Entonces yo quiero saber si se llegó a organizar ya con todos sus detalles en aquella ocasión ese plan de rutas y frecuencias y cómo se desenvolvió y hasta dónde llegó. En un contexto muy difícil y de muy escaso control para el ayuntamiento, se inició un programa de rutas y frecuencias en la capital, en la gran capital. Se hizo en Santo Domingo Este, en una gran zona de esa región de la capital, del Gran Santo Domingo, y se hizo también en muchos sectores de la capital, de la antigua capital. Se hizo, por ejemplo, en la ciudad colonial. Para eso hubimos de reunirnos en muchas ocasiones con los representativos de esa zona, con las 12 juntas de vecinos, con la Asociación de Comerciantes de la calle El Conde y con representativos de diferentes instituciones de la ciudad colonial. ¿Y qué se logró? Se logró establecer una frecuencia y un horario. Durante 3 días a la semana pasaban los camiones y nos pusimos de acuerdo con los vecinos y con los comerciantes para que sacaran la basura solo los días en que debía pasar el camión recolector. Ahora, ¿qué dificultad confrontaba el ayuntamiento en ese momento? Que no tenía el control de las empresas recolectoras, que tenían algunas
un contrato directo con el ayuntamiento y otras tenían contrato con el gobierno. Párate ahí. Cuando se caía el pago de la basura. Espérate. Ajá. Sí, qué bueno que ha tocado el negocio de la basura, que ha sido, para algunos ha sido un gran negocio. Sí, claro. Quizá para la ciudad no ha sido un gran negocio, Claro. pero ha habido empresas y manejos de esa función, manejo interesado de esa función. Sí. Y termino, porque me hiciste la pregunta sobre Sí, el tema de sí. cómo se organizó y cómo se hizo y qué tanto se hizo el tema de las rutas y frecuencias. Bueno, también avanzamos en 14 barrios de la parte norte de Santo Domingo. No me refiero a Santo Domingo Norte, la parte norte de Santo Domingo, desde La Fuente hasta La Sursa. Convocamos a las juntas de vecinos, a las parroquias, a los sacerdotes, a los diferentes grupos y organizamos el sistema y se aplicó también. ¿Cuándo tuvo inconveniente? Cuando el gobierno que pagaba el contrato con algunas empresas recolectoras tuvo un atraso importante, un atraso de prácticamente 200 millones de pesos. Explíqueme por qué los gobiernos centrales, el gobierno central, no importa quién haya gobernado, se ha metido en esa materia. Porque, la historia a ver, fue, Waldi. fue Atul International. Pero no se metió, ¿Qué? lo metieron No. los ayuntamientos. No, Los ayuntamientos sí, lo sí. metieron. Vamos a hablar la cosa Atul como son. International viene aquí para ser contratada con el ayuntamiento cerca del 5º centenario En la administración de de Corporando. Corporán. Claro, Y claro. resulta que unos funcionarios del gobierno de Balaguer deciden firmar con Atul International en Palacio ¿Cómo? sin que el ayuntamiento interviene. Pero tú sabes que Eso ahí hubo produce- una lucha de interés. No, hay un Muchos problema ahí intereses. que es Ahí hubo de jurídico. quién. No me hablen al mismo tiempo. ¿Dónde Pero, salían Espera, los- deja que termine Waldi, Pero, espérame un segundo, por Ahí favor. viene Atul International y Balaguer comienza a pagarle hasta que termina la celebración del 5º centenario. Ah, ya. Terminado la celebración del 5º centenario, ya no tenía sentido invertir en mantener limpia la ciudad. Y se habla siempre de unos porcentajes Ya. que dejaron de pagar. Eso genera una litis, que hay una foto famosa de Corporán echando basura en un restaurante que había en la Independencia frente al Banco Agrícola. Ahí donde está ese edificio, había un restaurancito y esa foto es famosa. Es el Waldos. El Waldos. El Waldos. A mí me tocó en esa ocasión, me llamó Celia Núñez, que era la dueña del Waldos, heredera, porque a su marido lo habían matado, lo habían asesinado. Yo Ella- estaba en primaria cuando eso. Y ella, Eso me, hace llama- muchos ella me años. llamó para que yo la defendiera frente a esa atrocidad. Bueno, mira cómo en la parte estoy. Pero aquí se habla de no pagar la basura y no es rentable. Es que ha pasado algo en los ayuntamientos que la gente no le ha dado sentido. ¿Cuál es? Que los ayuntamientos han privatizado la recolección y el pago de los grandes generadores. O sea, Ya. los supermercados, los grandes condominios no le cobran al ayuntamiento. Tienen una empresa privada que el ayuntamiento autorizó y esa le da el servicio y le cobra. Florechan quiere se decir ha algo. quedado el sector privado con la masa Ajá. y le ha dejado el hueso Los al huesos ayuntamiento. al ayuntamiento. A ver, Florechan. No, yo lo que quería tú decir querías señalar fundamentalmente que el problema fundamentalmente de la basura no es cuestión de recolección y de crear ruta. Es una mecánica que se hace. algo. ¿Cómo así? El problema de la basura, fundamentalmente, que ha pasado en la República Dominicana, es que no teníamos en principio conocimiento de la basura, el tipo de basura, la cantidad de basura que tenemos y qué vamos a hacer con ella. Y que no hemos creado, y ahora es que lo estamos haciendo, de hace 4 años para acá, la creación de capacidad de los municipios en torno a ese tema principal. Nosotros del Ministerio de Medio Ambiente trabajamos mucho en la ley, lanzamos una política de residuos sólidos y aparte de eso estamos llevando un proyecto con 3 pilotos para el manejo integral de los residuos sólidos a nivel nacional. ¿De La Donde debe Vega? surgir un plan. ¿Cuáles son La Vega y cuál más? Moca, Moca. Asua sí, Moca. y Sánchez. Sí. Razones. Asua es una zona deprimida, Sánchez en un aspecto turístico y en la zona agrícola central del Cibao, Moca. Luis José quería Mira, decir el algo. aspecto técnico y de planificación, como plantea Florechan, de la basura. Ahora, antes de eso, hay algunas cosas que debieron haberse hecho, porque aún con métodos rudimentarios, la basura se recoge, y se recoge más o menos bien. Nosotros con más recursos tenemos un peor manejo de la basura.
ahora tenemos más basura acumulada en la calle. No, y las o sea, cosas las que calles hicimos... son más limpias. Y las cosas Ya que ese no es hicimos... un tema en la agenda municipal. No, por Dios, Roa, no, Julián, no son más limpias. ¿Sabe por qué? Porque la gente saca la basura todos los días a todas las horas y no hay un sistema de recolección que permita mantener la ciudad limpia con ese mecanismo. Correcto. Mira. Yo he referido, incluso antes de este programa, le estaba diciendo a ustedes dos, me parece, que yo viví 12 años en México, en 2 periodos. Miren, nunca, se lo juro, nunca vi un camión recolector de basura. Nunca. Pero ahí estaba Cantinflas. No, ningún Cantinflas. Nunca vi un camión recolector de basura, porque esa se recoge, o se recogía, no sé ahora, en la madrugada. Que si no hay, Es que así debe ser. Mira, Ramón. es que si no hay sistema de rutas y frecuencias para la colección, el ciudadano la pone cuando le dé la gana. Claro, y entonces eso es cierto. no se le puede aplicar la ley que prohíbe depositar desechos sólidos en la vía pública porque usted no tiene la En los edificios donde yo viví, uno ponía la funda de basura todos los días. Eso no se acumulaba días en el hogar, La funda de la basura bien amarrada en la puerta de tu apartamento cuando te ibas a acostar y tú no sabías a qué hora iban a pasar a recogerla. Te decía a un inicio, Ciudad México, en algunas ciudades, y tú estás hablando del DF El fundamentalmente. DF, estoy hablando del DF. Pero las ciudades, las afueras del DF son tan caóticas como... Sí, no lo dudo. Porque vuelvo al tema del urbanismo. En Nueva York a ti no se te ocurre, si tu carro que duerme en la calle, duerme hoy de un lado, del lado derecho, al otro día del lado izquierdo, a ti no se te ocurre dejarlo. Las vías de esta ciudad no permiten muchas veces que el camión de basura pase. Y los vehículos están en las noches donde la gente duerme. Claro. Fundamentalmente, o sea, no están en las oficinas. A veces hay una dificultad para recoger, y que de hecho se recoge. Alrededor del 12, el 14% se está recogiendo de manera nocturna, independientemente de los problemas de Duquesa que no trabajan 24 horas. Pero hay un elemento que ustedes no han mencionado y es la división del Gran Santo Domingo. Cada uno de estos ayuntamientos que se han creado, de estos 7, 8 ayuntamientos, de lo que ahí sería la mancomunidad, incluyendo Jaina, ha mejorado los servicios de recolección de basura. El tema de basura no está en la agenda como un problema de ningún ayuntamiento de ese Gran Santo Domingo, con excepción de la crisis de San Cristóbal, déjame decirte, que más que una crisis de ese orden fue una crisis con una otra connotación. A eso me voy a referir. No estoy diciendo que todo esté bien, estoy diciendo que en ese tema se ha mejorado. Oye, a eso me voy a referir, y por eso yo le decía tantas antes que no es un problema de ruta y frecuencia, que es un problema operativo. No deja de serlo decisión. también. Oye, con la cuestión de San Cristóbal se intervino por cuestiones sanitarias, ¿no? Habían 7.000 toneladas de residuos regados y nosotros las recogimos. La basura lo que hay que es recogerla y darle disposición final todos los días del mundo. Y después que tú tengas establecido la recolección correctamente, el pueblo reacciona positivamente inmediatamente, porque el pueblo de San Cristóbal reaccionó y el alcalde también. Porque si usted va a San Cristóbal ahora mismo, está más limpia que la capital. Y cuando nosotros le damos un dossier a él, le dijimos, mire, con 6 billones de pesos está resuelto el problema de las 125 toneladas que se generan en San Cristóbal. Ahora ese es el precio que le dio a Florechán al ministerio. Ahora, ¿cuál es el problema también? Usted tiene 9 millones para hacer eso. Resuelve ese problema. A ver, ¿cuál es el problema también? ¿Cuál es el problema? Y no voy a referirme al Gran Santo Domingo nada más. La debilidad financiera de los ayuntamientos. Además de que hay una ley que no se cumple, tampoco los ayuntamientos se ocupan, con excepción del Distrito Nacional y posiblemente Santo Domingo Este con Juan de los Santos, en paz descanse. Los ayuntamientos no se ocupan de cobrar la basura. La mayoría de los alcaldes te dicen que si cobran la basura pierden popularidad. Entonces, ¿cómo diablo tú vas a poder tener un servicio eficiente que tú se lo regalas a la población? El distrito ha mejorado, pero no, innegable. El cobro de la basura ha mejorado. El cobro de la basura en el distrito es superior a los propios ingresos que recibe de la transferencia de la ley. No de la basura. No de la basura, en sentido general. No, en sentido general. El ayuntamiento recauda recibe más por recursos propios por ingresos propios, por transferencia. Sí. Por ingresos es propios. No me refiero a la basura, nada más en sentido general. El problema es que no hay definición clara de qué les toca la basura. Toda la alcaldía
pagan muy bien. La alcaldía no, los ayuntamientos, que no es lo mismo. Está bien, sí. Es una palabrita de moda ahora. Espérate, Úsame los ayuntamientos. O los ayuntamientos. Esa gramática, señor, que yo no me la sé. No, no es gramática, es ley. No, porque la alcaldía Perdón, es la función del alcaldía alcalde. es el alcalde. A ver. No es lo mismo. A ver. Perdóname la incomodidad. Todos Es que lo los- que me quieren cambiar el término. Todos los es que alcaldes. Julián Roa es maestro. tú Todos los sabes. alcaldes, todos los alcaldes pagan muy bien la recolección, porque la recolección se ve. No pagan la disposición final, Es otro problema. porque eso no se ve. ¿Y dónde la tiran? La tiran donde quiera. Perdón, Y por eso- el impacto social de todo esto, no. señor, en el plano de la salud, por ejemplo, ¿alguien ha estudiado Terrible. ese problema? Ya hablamos de los lixiviados en la Terrible. introducción. No, pero déjame darte dos datos. A ver, Yo quiero tomar lo que dice el foro de Chan. Es cierto, la pagan bien, pero la pagan más cara que en América Latina. más cara. Sí, el promedio aquí es 35 a 38 dólares por tonelada. Espérate, ¿cómo? El promedio de América Latina son 22 a 25 dólares por ¿Y tonelada. por qué tan cara aquí? No, no, ¿Sí? por eso no hay No, una no. distorsión. ¿Quién se gana la diferencia? No. No, Mire, hay ahí no hay negocio. ningún tutía. Informe del PNUD, recolección y disposición final 2005-2010 y proyección 2010-2015. Míralo ahí. Fue un trabajo con el que yo deposité Míralo en la ahí, Cámara compadre. de Cuentas para la auditoría. Gracias a Luis José por traérmelo. Pero además, oigan, Santo Domingo está en Distrito Nacional, produce per cápita más desechos sólidos que Buenos Aires y que Ciudad de México Y que Sao Paulo. y que Sao Paulo de Brasil. Que es una ciudad industrial. Que eso no es cierto. Y Mira. no lo digo yo, no. No es así, déjalo que termine. Es que aquí, la auditoría que me hizo la Cámara de Cuentas, cuyas conclusiones tengo aquí, justifican lo que nosotros hemos dicho. Y manda a revisar dos cosas. Se mire, es necesario que ustedes pesen el camión cuando entra, pero cuando sale también. ¿Por qué? Porque tú tienes el control cuando entra en la balanza, pero no sabes qué sale. Ah, ya. Y le dicen, y yo lo voy a leer, si tú me permites, justamente lo que le dijo la auditoría al ayuntamiento de la capital. Le dice, el alcalde del distrito deberá realizar los aspectos que considere pertinentes a los fines de proporcionar el apoyo a la empresa Luján para la implementación de 2 nuevas balanzas, posibilitando así el peaje de todo vehículo y que sean camiones o volquetas de cualquier tamaño que ingresen y salgan del vertedero. Oye, tenemos que irnos para allá arriba, de nuevo, pero volvemos para acá de inmediato prácticamente. no. Muy rápidamente volvemos. Esto se está poniendo más bueno. Este cuarto segmento está destinado a lo que tiene que ver con la ley o las leyes y su aplicación. Medio ambiente juega un rol particular en este caso, ¿verdad? La ley 6400, ¿verdad? Esa es, la de medio ambiente. Correcto. Flores Chan, ¿acaso alguna vez se le ha aplicado esa ley a los que contaminan con basura en República Dominicana? Llámese ayuntamiento o como se denomine. Constantemente lo hacemos en el ministerio. Un alcalde preso, inclusive. Un alcalde preso. Dame datos. Hemos El alcalde de cerrado- Villa Altagracia cayó preso, ¿no? Villa Altagracia cayó Fue preso. sometido por A ver, el tema recuerda, de- vamos a sometido recordarle a por la tirar gente. por tirar la basura en la calle. No, en el cosa de Río Jaina también. No, y sobre todo en la calle. Sí. Paró el tránsito. Sí, pero lo pegó ¿por qué? Porque tenía un conflicto con el vertedero, donde depositaba. Había un conflicto político. Y No, el tipo, no, el no. repo- el ¿Cómo tipo es? ¿Cómo es? Explícamelo. ¿Cómo le es? cierran, le impiden donde depositaba normalmente. Y él dice, bueno, no tengo donde depositarla, se la voy a tirar a la calle. Es que el medio ambiente le cierra el depósito final. Que está al lado del Primero, río. Que está al lado que del está al río. lado del río. Pero de los 348 botaderos que tenemos, pero no es así, se la veía- mayoría están en las A ver, orillas de los espera, ríos. espera. No, no. Se había necesariamente. buscado un lugar para que él Ah, espérate. deposite, que fue por donde están los naranjales. Aparte de ese caso de Villa Altagracia, ¿alguna vez se ha sancionado? Y a mí me ha tocado en muchas ocasiones, en varias ocasiones, enfrentarme y discutir con gente en la calle. A un ciudadano cualquiera,
tira la basura, que es un acto oprobioso, tirar basura. Que está penado por La la calle. ley. ¿Quién lo va a Eso era hacer? penado. ¿Quién lo va a hacer, Mira Colombo? mira Si que- las autoridades no conocen ni siquiera las leyes que regulan no, ese no, tema. No es tanto así, no es tanto así. No, es tanto así. bueno, lo conoce medio ambiente, Mira, ese pero es un problema. los ayuntamientos. No, no, no. Voy. La Policía Nacional no está facultada Sí, claro. para aplicar las leyes municipales a un ciudadano que violenta la ley 64. No. Pero la No policía está facultado, no, no. no Está en la empoderada. obligación de hacerlo. La policía Oiga, no está empoderada. La de ese ley tema. establece lo siguiente. Está en la Y obligación. debería hacerlo. Hay un condoro umbilical entre los ayuntamientos, que es la parte operativa del medio ambiente, y la ley 64, donde ordena que deben crearse las unidades de gestión ambiental municipal en cada uno, que se llaman UGAN en los municipios. La que a su vez tienen que tener inspectores. Vamos ahí. Pero eso va en torno a un desarrollo de capacidades. Ahora, lo que usted preguntó, en Baní, el que tira una basura en la calle, lo cogen preso. Oh, pero eso es muy buena noticia. Y tiene que pagar 500 Eso es pesos muy bueno. y recibió un curso. Yo le referí a Waldis una experiencia que tuve hace años en Río Pero Piedras. eso es la alcaldía. En Río Piedras. El ayuntamiento. Está bien. Nos entendemos, todo el mundo entiende. Yo estaba en Río Piedras, en San Juan, Puerto Rico, y ahí me encuentro con un dominicano, empezamos a conversar, Colombia, ok, en un momento dado él saca un chicle, lo abre el papel y va a un zafacón allí a 10 pasos y lo deposita. Ok, ¿y cómo tú te vas? No, esta noche, nos vemos, yo me voy también. Venimos juntos conversando en el avión. Al llegar aquí a Santo Domingo, a las Américas, vamos a la aduana a recoger nuestras maletas, ahí, ¿verdad? Y él saca una cajetilla de cigarrillo, media cajetilla, se prende el último cigarrillo y tira la cajetilla al Lo que piso. no hizo en Puerto Rico. Yo la recogí, me agaché, fui a un zapacón y la deposité. Ay, cara, que ves que no me di cuenta, que está bien, no hay problema. Yo escribí mi columna al otro día diciendo, ¿por qué allá sí y aquí no? La diferencia es una, autoridad. No hay autoridad que sancione, porque si lo hacía en Río Piedra y había un policía por ahí, ese policía no iba a preguntar que cómo tú te llamas ni de dónde eres. Ahí mismo le aplicaba una multa. Aquí tenemos leyes, Mire, pero mire, no autoridad. no se aplica. Mire, Tenemos señor leyes, pero pero no no hay autoridad. autoridad. Mire, señor Colombo, hay otro aspecto que es más fundamental que vence la parte política, vence la voluntad social de todo el mundo, es el conocimiento. Aquí hacemos las leyes y son como las matrimonios cuando se divorcian. Se publican en el Nuevo Diario, en la última página de atrás, para que nadie la lea ni la conozca. Sí, pero Entonces nadie eso- ama eso lo que es no cierto. conoce, y es culturalmente que hay que cambiar la gente. Vamos Pero, a llegar pero a ese si se punto. hace la gestión correcta, sí, Pero- el resultado es diferente. Mira, No, pero por yo te ejemplo, acabo- Florechán, yo por te acabo ejemplo, de decir y que en tú el metro sabes, nadie y tiene tú un lo papelito. sabes, Colombo, porque fuiste testigo de primera línea. Nosotros creamos reglamento municipal de publicidad exterior. Ahora, ¿qué hicimos? Primero, convocamos a todas las instituciones y sectores que tenían que ver con ese tema. Comenzamos a discutirlo, nos pusimos de acuerdo, lo debatimos en el Consejo de Regidores, aprobamos la resolución, el reglamento municipal de publicidad exterior. Entonces, ¿qué pasó? Convocamos a los partidos políticos, convocamos a las empresas de publicidad, convocamos a las juntas de vecinos, hicimos un gran operativo de limpieza para entregar la ciudad limpia y luego convocamos a los candidatos presidenciales y lo comprometimos a no ensuciar la ciudad y cumplieron. Yo vuelvo al Yo punto. quiero decir algo más. Yo vuelvo al punto de la autoridad. Espérenme, perdónenme. Tú tienes razón en cuanto a que si la gente no se, como dicen ahora, se empodera de las leyes, no hay posibilidades de que se produzcan soluciones reales. Ahora bien, la educación se impone. Hemos dicho, lo sabemos, que muchos de los, por ejemplo, los animales que andan manejando, cruzándose los semáforos en rojo, metiéndose en vía contraria, cuando llegan a un país, Con el perdón de los animales. ¿no? con solo llegar a un país, Sí, con claro, solo tiene llegar a acuerdo. un país donde sabe Mm. que eso se castiga. Y que tiene consecuencias.
Mira, andan por La consecuencia. andan por la línea, no violan. ¿Y a quién se le ocurre llegar a Nueva York y llevarse un semáforo en rojo? ¿A quién? La consecuencia que hay. Se lo llevan. Es la consecuencia. Los dominicanos porque se desvirtúan. No se lo llevan. No hay dominicanos que se lo lleven a Nueva York, pero aquí el problema de las Por ejemplo, consecuencias. no, pues puede ser en otros países también. Y ahí yo claro. vuelvo a mi diferencia con Flor de Chay. Si yo no tengo un horario en el que me van a recoger los desechos sólidos, a mí no me pueden condenar porque yo lo saque a las 7 de la mañana y me vaya a trabajar. O a las 5 de O la a las tarde. 5 de la tarde. No, pero que no estamos en Ahora, contradicción. Si Yo el te hablé de ayuntamiento me eficacia y dice, eficiencia. usted, ese camión va a pasar por ahí a las 7 de la mañana, yo si me levanté a las 8, sé que no la puedo sacar porque tengo una multa. Pero también, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Que en los ayuntamientos no hemos investido los funcionarios que dice la ley que tienen la condición de fe pública para comprobar las infracciones. O sea, aquí no solamente que no tenemos consecuencias, que no tenemos la autoridad competente para realizar la comprobación de la infracción. Un ejemplo, un policía municipal en la zona colonial tuvo un problema con un tipo medio extranjero pero loco que depositaba todos los días la basura a las 10:30 de la mañana en el Amarillo. Y el muchacho se la reclamó 2 veces, termina en un forcejeo y el policía municipal le da el estrujón al tipo. Bueno, yo creo que se debe llamar a Julián porque al muchacho el policía se lo llevan para eso. Y el juez me llama y me dice, Wally, es que necesito su acreditación como inspector municipal, como dice la ley, para que él pueda presentar la comprobación de una infracción. De lo contrario, es un ciudadano cualquiera. Fíjate dónde tenemos la situación. A propósito de la policía municipal, Pero tú dejaste un tema inconcluso que yo A me ver, gustaría, ¿cuál? que es el tema de que decía Florechán del vertedero. Y te repito, este es un círculo vicioso. En la República Dominicana es donde la disposición final se paga menos. Por lo tanto, el vertedero termina siendo eso lo que es, un botadero. Porque los propios recursos que recibe Duquesa no dan para cambiar ese esquema de botar los desperdicios sólidos, que no sea de esa manera. El Ayuntamiento del Distrito Nacional posiblemente sea el que más pague, y creo que paga 8 dólares, ¿8 qué? ¿8 qué? 8 millones de pesos. 2.50. Paga 8 millones de pesos por llevar 2.000 y pico de toneladas, casi 2.000 toneladas, 1.800, 1.900 8 millones de toneladas. pesos como Los mensual, los demás pagan mensual, menos. mensual. Mensual. Entonces tú me estás diciendo, Wally habla de América Latina. En Costa Rica se pagan casi 3 millones de dólares mensual solamente por llevar la basura al vertedero. Esa es una. Y otra, con Duquesa también ha habido una especie de mito. Es que se produce más basura que Sao Paulo. Eso es fácil comprobar primero. Ahora, Porque tú tienes, Eso es mentira. es un esquema multiempresarial y si tú quieras hasta multipartidario. La comprobación o no, primero. Y si tú tenías anteriormente, cuando tú hablabas de esa Dixie Sanitary Center, o tú hablabas de la empresa inglesa, que es la primera que llega, el Estado Dominicano la contrata por 1.400 toneladas diarias, independientemente de que la recogiera o no. Ese era el contrato. Y el ayuntamiento, en el periodo de Chávez, y tuyo también, tenía sus propios camiones de recolección. Debe andar por el orden de los 1.500, 1.600 Ya, ok. toneladas. Sí, sí. Con el crecimiento espontáneo de la población, tú no puedes decir que ahora está triplicado. Pero- Sencillamente es otra Mira, ciudad. Pero quiero- el yo problema quiero decir algo no de eso. es solo económico. El problema no es económico. No es que no es solo económico. Sí, pero hay un problema de Es que sostenibilidad. No es económico. ¿Tú sabes cuánto le costaba al ayuntamiento del Distrito Nacional la gestión de la basura en el año 2003? 26 millones de pesos mensuales. ¿Tú sabes a cuánto ascendió esa cantidad en el 2010? Y lo dijo el secretario general del Ayuntamiento del Distrito, Domingo Contreras, en una conferencia que dictó en Santiago. 1.300 millones de pesos al año, es decir, más de 100 millones de pesos mensuales, 4 veces más. ¿Para qué ha servido, por ejemplo, ese incremento en la inversión, o por lo menos en el pago para la gestión de la basura? ¿Ha servido para mejorar? No ha servido para mejorar. No, pero el tema te repito, el tema de la basura no está dentro de las mayores preocupaciones del municipio de la ciudad de Santo Domingo.
Esta es una ciudad Pero limpia. sí tenemos. Hay un no, problema por de Dios, cultura. No, por Sí, Dios. sí, sí, sí. Pregúntale a los Eso no- hoteleros la no, queja no, que no. tienen. Pero ¿Por no- qué la ciudad pero ni de Santo parecerse a Domingo? lo que era- lo que ¿Por pudo qué la decir? ciudad de Santo Domingo ¿Y no por qué logra muchas- captar, por qué no tenemos logra mucha captar, epidemia? no logra Hay captar un aspecto- una fracción perdóneme. importante No, del no, es turismo otra que llega al cosa. país? Señores, Esa es otra hay- cosa. Porque esta ciudad tiene serios problemas en la gestión de los servicios básicos, incluyendo la Pero- basura, no, la iluminación, que es no. un Es otra tema del cosa. ayuntamiento, Estamos el en los manejo de los desechos espacios públicos, el otra malecón cosa. apagado, por Dios. Perdóneme, quiero detenerme en este punto. Miren, hay un aspecto de la recogida de basura que me gustaría, por lo menos marginalmente, que la toquemos, que es lo que tiene que ver con los desechos sanitarios, que también hemos tenido problemas en ese sentido. Los hospitalarios. Perdóneme, hace unos meses la Junta de Vecinos del sector donde queda una famosa clínica por ahí en los frentes de Bellas Artes, hicieron un movimiento porque estaban tirando los desechos en un cajón ahí en la calle, ¿verdad? Contenedor. Contenedor. Y la gente estaba muy preocupada porque eso era materia peligrosa. Entonces, debe haber seguramente algún Pero yo te capítulo. puedo iniciar diciéndote, yo hice una normativa, y quito el yo. Cuando yo fui regidor en el 2002 por primera vez, nosotros elaboramos una normativa de la mano de medio ambiente, de salud pública, sobre el manejo de los desechos hospitalarios. Desde esa fecha hacia aquí, hay un control sobre eso. No puede haber pasado eso que tú dices, esa clínica, quizá en otra, pero los desechos hospitalarios no lo maneja el Ayuntamiento del Distrito Nacional. No lo manejan. No, lo manejan empresas privadas, Ok. especial, inclusive no van a Duquesa, Ok, que sí. antes iban a Además, Duquesa. hay que tener una permisología ambiental Exacto. Ya entiendo. para poder manejar esos Ya. residuos. Son incinerados Me, todos. me engancho en algo que dijo. Pero es bueno saber que lo que el ministerio desea, y es lo que está propagando, es que esos residuos se manejen en el lugar donde sea. Que sea incinerado. No incinerado, hay unos tratamientos ya que la incineración está descartada, Ok. sino es en la olla de presión, Inoculado. como trabajan la olla de presión para ponerlo en inercia, cero, Esterilizarlo. Ya, Inocular. y esterilizarlo. ya. Ese es el objetivo, quitarle toda la energía que tiene y esterilizarlo en el lugar y después esos desechos llevarlo al vertedero. Ya. Luis José dijo algo que aunque no está enfocado estrictamente sobre el tema de la basura, no debemos despreciar la calidad ambiental en sentido general de la ciudad de Santo Domingo, propiamente Santo Domingo. Una ciudad oscura, ¿correcto? Creo que la iluminación pública es función de los ayuntamientos. muy pobre. Y apenas consume la iluminación pública el 2% de la generación eléctrica. No, el 3% ayuntamiento es un impuesto. recibe un Un diferencial de 28 millones de pesos Ok. todos los meses de la distribuidora. Ok. Del 3% establecido A en la favor, ley a 125. A favor. La ley Es decir, de- el la ley ayuntamiento de- se beneficia. No. 28 millones, en eso tú incluyes de que se va a pagar una factura. No. Son 28 sin el Bien. son 62 sin lo que le Cuando tú le descuenta. reduces Ok. el monto de la Bien. iluminación. Nos vamos al paréntesis y volvemos ahora. Estamos casi terminando. Volvemos ahora. Cuando hablamos de basura, hablamos de materiales que componen la basura. Para que tengamos una idea lo más clara posible de lo que significa esto en términos de volumen, deben saber que de llantas, gomas de desecho, de vehículos, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas se producen al año? ¿Cuántas se tiran por todos lados? Más de 3.800.000 llantas. Y lubricantes automotrices, más de 25 millones de litros por año. Plásticos, eso sí es grande. 340.253 toneladas al año, más o menos. Papel y cartón, 785.000 toneladas por año. Metales, oigan este dato, 216.000 toneladas al año de metales, de desecho. Vidrio, 209.000 toneladas.
y baterías de automóviles, que eso contamina muchísimo. Estamos hablando de 10.126 toneladas de plomo. Oigan bien el dato, lo repito. 10.126 toneladas de plomo, uno de los peores contaminantes que podamos suponer. Biomasa, 1.962.000 y pico de toneladas. Residuos orgánicos, 375.000 toneladas, solo en el Distrito Nacional. Lodos de malta, 68.000. Y lodos de sistemas de plantas de tratamiento, 31.077 toneladas al año. ¿Y cómo es posible que nada de esto prácticamente se aprovecha, se industrializa, se explota en términos económicos? ¿Cómo es posible que tengamos, va la pregunta para ustedes, correcto, Julián Roa, ¿por qué no se ha rentabilizado tal cantidad de materia prima? Porque estamos hablando de materia prima, prácticamente toda, capaz de ser puesta en las industrias, o exportadas, o reutilizadas de una manera rentable. ¿A qué se debe que esa enorme cantidad de materiales no se aprovechen? Dice en Colombo que los desechos son un recurso valioso colocado en el lugar equivocado. Pero hay un elemento importante. Lo que decide las materias primas es el mercado. Y por ejemplo, y no significa que un 20, no sé por qué nivel anda, 20, 22%, un 7% de la materia usada, de la materia prima usada es reciclada. El caso, por ejemplo, de las llantas que tiene... 7%, pero es muy poco. Es muy poco. No porque no podría en Japón ser. están en el 20. Sí, pero hay un problema de mercado. Es más barato comprar la materia prima nueva que reciclarla, en todo caso. China, por ejemplo, es el gran importador de metales, de todo el mundo. Aquí cuando se perdían o se pierden los cables eléctricos, aquí se roban todo. Termina en un furgón en China y termina en un horno en China. Ajá. Eso tiene un costo, pero el costo de comprar la materia prima de primera mano antes de ser usada es más barato que ya materia prima para intervenir en ella y reusar. Déjame agregarle es algo. más costoso. Déjame agregarle algo. Perdóname, te Fíjate, concluyo diciéndote que el mercado entiendo. define el uso no del reciclaje. Fíjate, Colombia, ¿qué pasa? Aquí se está reciclando el 7% de la materia que puede ser reciclada. Aquí no aparece un cartón en parte. Aquí se recogen todos los vidrios. Correcto. Así que se recogen todas las botellas. ¿Cuál es el problema? Y el ministerio está tratando de organizar esa industria que se está desarrollando en el país. Ajá. De una manera unilateral por empresarios, porque hay empresarios que están dedicados a eso. No, claro. Incluso ahora hay incluso compañías barriales, había una organizaciones barriales. Sí, claro. Había una empresa china que estaba reciclando 2.000 toneladas y necesitaba 4.000 toneladas y la queríamos traer de Haití. De cartón y papel. De PET. Aquel que llama Murdosa. Plástico reciclable. Que recicla todo el papel. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que el Estado dominicano y las alcaldías tiene que llegar un momento los ayuntamientos en que la recolección sea segregada y selectiva. Dilo con delante. Para que no se contamine la basura. Porque el problema es cuando tú contaminas la botella con basura orgánica, tiene un costo adicional que va a tener que pagar. Aquí todos los recicladores que quieren coger la botella de los hoteles, porque en los hoteles es segregada. En los hoteles las botellas van a un lado. Y el problema de las gomas de autos, de las llantas, señores, son 3 millones, según el dato que tengo, 3.846.853 llantas en el 2014. Mira, en eso estamos trabajando en la norma. Pero antes que norma, nosotros, si le conviene al ambiente, nosotros le damos un trato de permisología para que comiencen a operar. Por ejemplo, pero ¿qué se hace con esas gomas? En todo el mundo, bueno, en todo el mundo ahora mismo, muchas cosas. En todas partes del mundo se está coprocesando. Como sus capas, se está coprocesando. Como subsuelo para carreteras. En los hornos cementeros. También. Y la goma es un combustible de horno cementero. Ajá. Aquí comenzó ya Cemex en San Pedro de Macorís. Quemando gomas. Sí. Quemando gomas. Se trituran para dar información y darle una logística
operativa correcta y se queman en el horno. Ahora, ¿qué pasa? Hay que crear esa infraestructura y también tiene que tener otra cosa. Y tiene que tener mercado que El lo apoyo supla. de las normas y las leyes Claro. que obliguen a eso. Y este dato de las baterías, perdóname, es que... ¿La batería? Oye, me estamos hablando de baterías, Eso es plomo. baterías de automóviles, que es plomo. La batería hace 5 años aquí que no hay Óyeme, problema tampoco. Pero esas no van a Duquesa, ¿no? Se van todas para el Se exterior. compran inmediatamente. Usted va a cambiar su batería y le dan 400 por su batería Y vieja. eso se exporta. Y eso se exporta a mayoría. Porque es plomo. O sea, Hay un eso, pro- eso sí se está aprovechando. Sí. Sí, sí. Y además, aquí hay una compañía que es Meteoro, que claro. instaló una procesadora Sí. excelente. Que han tenido problemas ellos porque el mercado es el mercado. Usted va y vende su camisa donde le pagan más caro. Claro. Ellos quieren que nosotros intervenimos en el mercado y lo pongamos aquello, porque es una inversión en sitio, pero comercialmente yo voy donde más me conviene. Si usted me la paga a 400, yo se lo voy a vender a El 200. mercado. Claro, esta ley, Ya, Colombo, Pero esta ley hay un busca, dato, hay un perdón, dato, Walter, Julián, perdón, que busca hizo que Chan. hay una responsabilidad. La ley que se va a aprobar en el Congreso. Esa es la Que es lo que se responsabilidad dice, del productor. es lo que en materia de reciclaje se dice de la cuna a la cuna. O sea, si como tú recoges la botella cuando la produces, porque es más cara comprarla de nuevo, Correcto. así mismo debe ser con el jugo de cartón, con lo que sea. La Las cervecería. empresas tienen la responsabilidad, ya sea que lo hagan directamente o externalizando el cosa, de recoger su propio producto. La cervecería retorna los 7 ¿Cuál? días. No, Hay Wally un dato quería que decir Chan- algo. hay un dato que Chan señaló y nos pasó casi desapercibido. Hay un gran porcentaje de lo que puede ser usable en cartón, papel, que se pierde porque lo ligamos con residuos orgánicos. Así es. Al ligarlo, estamos perdiendo eso. Y ahí está el proceso de educación. O sea, si los ayuntamientos no invertimos en educación ciudadana, para que gente que vino del campo a vivir en la ciudad sin cultura de habitantes de ciudad se habite a eso, vamos a tener esa pérdida. A eso voy, qué bueno que lo plantea, porque precisamente ese es el tema que quiero tocar a continuación. El rol ciudadano en la solución del problema de la basura. Óigame, aquí hay un problema muy serio. A mí me ha tocado, por ejemplo, una vez yo venía por la avenida de los Ríos, que da pena de tanta basura que acumula la gente en ese camellón de la avenida. Sí. Yo venía por la avenida de los Ríos y de una jipeta de lujo veo que tiran un vaso hacia la calle. Al llegar al semáforo de la Luperón, toco bocina. Oh, sorpresa, era un político muy popular. Digo, mira, oh, fulano, ¿cómo tú estás? Oh, Colombo, Se mira, te a ti cayó se te un cayó vaso. un vaso. ahorita. Ah, que no me di cuenta. Ah, caramba, que sí, está bien, ok. Estamos hablando de una persona educada, Sí. ¿correcto? Claro. En otra ocasión yo iba por la Tiradentes y al llegar a la Fantino Falco, desde un carro de calidad, de mucha categoría, desde el asiento trasero, tiraron un papel y en el semáforo volví a empatarme. Era una señora. Pum, 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 le toco bocina. Doña, mire, se le cayó un papel. Me estaba comiendo viva. Y yo, tú tigre al hablaste- fin, le contesté peor. Colombo, tú hablaste a mí me pasó en de el No, mire, responsabilidad. mire qué Tú pasa. hablaste de responsabilidad y participación Responsabilidad ciudadana. ciudadana. Había una vez Sí. en que aquí había una estructura social Sí. ciudadana organizada, que funcionaba, que se articulaba con el ayuntamiento o que desarrollaba acciones de autogestión que le permitían contribuir a mejorar su entorno, su calidad de vida urbana. Eso ha ido desapareciendo. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué no insisten los ayuntamientos en sentido general en incorporar a través de procesos de Lo hace. Y la ley lo concienciación establece. Lo hace, lo No, hace. mire, a la gente, a los grupos ciudadanos? Déjame darte mi opinión. A ver, Es que ha cambiado la sociedad. No ha cambiado. Miguel, lo que pasa es que desde los Me deja dar mi opinión. sí, desde claro, los por ayuntamientos supuesto. se ha generado una política de aislamiento entre las alcaldías y los consejos de regidores. Por eso, Chan, cuando se refiere al ayuntamiento, se refiere a la alcaldía. Porque eso es lo que existe. Porque ese es el criterio del... No lo quiero politizar, pero estamos hablando de políticas públicas. O sea, con el criterio que el partido mayoritario maneja los ayuntamientos, es el criterio de fortalecer las alcaldías, y las alcaldías ahí será la participación ciudadana. El perjuicio de Por ejemplo, de la función normativa. en el ayuntamiento de la capital y del Gran Santo Domingo,
en los últimos 5 años no se celebra un solo cabildo abierto. A ver, Que ese es el momento en que el ciudadano va a su consejo y le habla al alcalde. En algunas ocasiones, y que tú tuviste en el ayuntamiento en el año 90 y pico, Sí. el alcalde Ventura ahí se sentaba al consejo a oír a los ciudadanos ok. en cada sesión. Mira, Aquí no hemos aislado. perdóname, Julián Roa es regidor del PLD. Así Ha es. hecho alusión a la politización de esto, ¿verdad? Por necesidad. Ok, si perdóname, Mira, yo no le temo, mira. yo no, No, le no, temo no, a mira, esto. no, El yo más tampoco. crítico Ni de esa ustedes tampoco. situación, Correcto. el más crítico de esa situación que señala Ok. precisamente Waldi, ha sido Julián Roa. Bueno, Julián, ¿por qué vamos a referirnos al cabildo abierto, a la práctica del cabildo abierto? No se está realizando. ¿A qué se debe eso? Mira, dos cosas primero, y tengo que coincidir con alguien en algo. Dice, La regresa el cabildo normativa, cerrado tampoco. el procedimiento para la elaboración de los cabildos abiertos, la normativa, la elaboré yo. Waldi lo sabe. Ok, Ahora, pero yo la creé. bueno, en me el refiero ahora 86. con la nueva ley. Ok, está bien. Que si hay un criterio y no tiene que ver con partido. Eso mismo pasa en las alcaldías de los demás partidos. Hay un concepto, perdón, en los ayuntamientos, las alcaldías se constituyen como una especie. Ustedes me están creando una confusión. No es lo No, mismo, alcaldía no, que no, ayuntamiento. eso es lo La alcaldía es la importante. función Espérame. del alcalde. El ayuntamiento. El ayuntamiento es el conjunto. Es el Espérate, conjunto. espérate. La alcaldía es El alcalde, el la alcalde, administración. nada más. El ayuntamiento es la alcaldía, el alcalde Ajá. y los regidores. Y los Y regidores. el consejo. Inclusive es muy malintencionada la idea de muchos alcaldes Sí. de hacer ver que alcaldía y ayuntamiento es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, ninguna alcaldía puede hacer nada sin que el consejo se lo O apruebe. sea, aquí tenemos en la capital un ayuntamiento dirigido por un alcalde. A eso es. Eso es- Administrado por un alcalde. Administrado por un Porque el alcalde. dirigido Ahora, es Y otra apoyado cosa. por los Que en regidores. muchas Ya, cosas no- sustituye también la función de Administrado. la parte normativa. Pero Ya hay entiendo, un concepto político que no tiene que ver con partidos. Se da en el PLD, tengo que reconocerlo. a ver. Se da en los demás partidos. ¿Qué pasa? Porque si tú buscas los cabildos abiertos, los cabildos de los demás partidos tampoco existe. Donde sencillamente el alcalde se constituye en una especie de manda más. El consejo de regidores es una especie de muchachos que tienen que estar ahí y que para que no me molesten y para que no se le ocurra hacer nada en contra de las decisiones que yo tomo. Sí. Aparecemos algunos outsiders, algunos rebeldes sin causa, que entendemos que lo que está mal está mal. Pero es un concepto, es ese trujillismo que hemos manejado internamente. Euclides decía que todo el que tuvo más de 14 años cuando mataron a Trujillo es un trujillista. Tenemos una línea de mando vertical Yo que tenía entendemos. 14 cuando lo mataron. Pues tú también eres trujillista. Yo no. O sea, tenemos una línea de mando que entendemos que el que administra dirige. ¿Tú me entiendes? Roba, ¿cuántos años yo tenía cuando mataron a Trujillo? ¿Quién yo? Yo, No, tú, 9. Yo tenía 3. Pues tú eras un Yo tenía 2 pequeño. años. Tú tenías 2 años, 2 años. imagínate. Y tú, no, Sí. tú eres mucho más joven. Luis José. Tenía 2. Luis José todavía No era aparecía. piropo todavía. No, claro que sí. No era ni piropo. Yo estaba en el cruce de Guayacanes. Ah, bueno, ya. Lo que te quiero dejar dicho que es una, Quiere decir que el es único, una cultura según política. ustedes, el único trujillista soy yo aquí. Bueno, tú tenías 14, no lo digo yo, lo dice Euclides. No Entonces era hay el una país entero, cultura, era trujillista. igual y tiene razón en eso, no para el PLD, para todos los partidos. A ver. Los ayuntamientos se aíslan de la población y solamente van a la población a buscar cuando entienden que lo necesitan. Si no lo necesitan, no. Entonces hay una poca participación ciudadana, que aunque la ley lo establece, en la participación Sin de embargo, los ayuntamientos. sin embargo, hemos visto hechos que para mí son muy alentadores, aunque excepcionales. Por ejemplo, la comunidad de San Francisco de Macorís ha hecho 2 huelgas generales, Sí. con todos los sectores sociales, contra un alcalde reputado como, ¿me entiendes? Te voy a dar un dato que te vas a caer para atrás. Es decir, hay una voluntad ciudadana, parece Mira. que se están dando hechos de una voluntad ciudadana que busca motorizar sus demandas. Te voy a dar un dato que te va a caer para atrás. A ver. Ese alcalde que está todavía sometido a la acción de la justicia, Sí, correcto. así es el candidato a diputado, es candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana y fue el más votado Oye, en eso. el proceso interno. En el proceso interno está bien. No. Posiblemente en el externo termine siendo uno de los No, más y es votados. de los alcaldes más populares. Es una locura. Mira, bueno, señores, yo mejor no digo nada por el momento. Vámonos ya casi al cierre del programa. Nos quedan unos pocos minutos al regreso.
muy poco tiempo ya para terminar. Una sola pregunta va para cada uno de ustedes. Voy a empezar desde la izquierda con Luis José Chávez. ¿Tiene solución el problema de la basura? Es mi única pregunta. Claro que tiene solución, pero depende en primer lugar de la decisión y la voluntad de las autoridades responsables, porque ¿a quién más se le puede pedir? Comenzando por ahí. Y en segundo lugar, el ciudadano tiene que empoderarse. El ciudadano no solamente tiene que aportar en función de su responsabilidad social, también tiene que reclamar, también tiene que insubordinarse cuando las autoridades no cumplen su papel. Tiene solución, tiene solución si a los habitantes lo hacemos ciudadanos y lo educamos como ciudadanos. Bueno, qué buena expresión esa. Ahí Este país está la está solución. lleno de Y en habitantes, eso- pero no de ciudadanos. Y eso lo tiene que jugar papel fundamental las autoridades de su gobierno local. Si no lo educamos, no lo tendremos como ciudadanos. Serían simples habitantes. Flores Chávez. Pobladores. Tiene solución. Lo que la alcaldía tiene que dedicarse a recoger la basura. Y la solución está. Y que haya leyes que lo obliguen. Por eso apostamos tanto a la ley de residuos sólidos, a la normativa del Ministerio del Medio Ambiente. Y además, a lo que ellos hablaban de la participación ciudadana, con el consenso social que se está llevando a cabo desde el Ministerio del Medio Ambiente. En estos programas que estamos llevando de capacidad a todos los municipios de la República Dominicana, o a todo, en toda la alcaldía, estamos Los preparando ayuntamientos. una persona. Roa, ¿tiene solución el problema de la basura en este Sí, país? claro. Defínamela. Cuando dejemos de ver la basura como un negocio y lo comenzamos No, a ver cuando la veamos como un como un problema. negocio. Cuando dejemos de verla como un negocio Bueno, buen y punto comencemos ese. a verla como un problema Y como un servicio. municipal. Bien, me falta un poquito de tiempo que quisiera concentrar en una inquietud que posiblemente deba ser resuelta por la gente que nos está viendo. ¿Cómo incorporar? Se ha hablado mucho de la voluntad ciudadana, de empoderar a los ciudadanos. ¿Cómo hacer que ese ciudadano se empodere? ¿Mediante qué solución organizativa, motivacional, etcétera? Podemos lograr que mañana, como sugiere Luis José Chávez, la gente reclame cumplimiento de las reglamentaciones. Mira, la situación está ya, que la cantidad de basura que hay disgregada en el país está obligando a que se tomen decisiones correctivas para evitar una crisis sanitaria. Pero además, lo único que tenemos que hacer nosotros es recoger la basura para que el ciudadano se empodere de eso y se dedique a darle apoyo a cada una de las alcaldías para su recolección. Más nada, de que usted da servicio, cuando usted da un buen servicio, el ciudadano responde. Pero ven acá, aquí hay juntas de vecinos en todos los pueblos, en todas las ciudades, y no se puede incorporar Hay a las juntas de juntas vecinos que en la Sí, mayoría de los incorpora. casos no son ni siquiera representativas, porque no están conectadas ni siquiera con su hábitat, es decir, con su entorno social. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Fortalecer el sentido de comunidad, Yeah. renunciar a la tendencia a resolver los problemas, todos los problemas de manera individual, ponernos de acuerdo para resolver la basura, ¿Cuándo? la iluminación, la Todo, seguridad, juntos todo, todos. todo. Cuando nuestras organizaciones la empoderemos como ente de fiscalización del servicio que hay que prestar en el gobierno local, la estamos empoderando. Ok, ya. Si le da servicio, se empodera. Y los líderes políticos, el liderazgo político no acoge No conoce. toda esta realidad y la incorpora a su discurso. No, conoce no el se tema mete en municipal. eso. El No, tema porque municipal. no El es reino un no es de discurso este mundo. Qué que barbaridad. llama la atención al votante. Mira, Qué barbaridad. mira señor. Ramón, todas las decisiones, el 95% de las decisiones que se toman en los ayuntamientos son ilegales. ¿Cómo? Espérate. Ay, sí, ¿Cómo? sí. No, pero ya se terminó el programa. La ley Ya lamentablemente se 176 terminó esto. no permite, no hay una sola decisión que pueda tomar un ayuntamiento, Sin consultar. regidores y alcaldes, sin Sin consultar consultar a la población. Bueno. Por lo tanto, se hacen ilegales. Gracias. Gracias a ti, Colombo, por Muchas este- gracias. No, pero ellos lo ponen en conocimiento, don Colombo, eso no es verdad lo que él dice. Eso de Lo que don pasa es que Colombo, lo eso ponen del en la don, página de allá elimíname el atrás, don. mire, atrás, Oye, y ya está en conocimiento. son ilegales. Ya, Así que lo- bueno, muchas Es gracias. guardia, así que lo hace. Muchas Ha gracias. sido un placer. Muchas gracias.